Las personas harán cualquier cosa, por absurda que parezca, con tal de evitar enfrentarse a su propia alma. Carl Jung, te han mentido. Te han mentido las historias, los medios y tus propios instintos, que nunca fueron afilados, solo suavizados por la comodidad. Pensaste que la edad significaba madurez. Asumiste que porque una mujer parece adulta, lo es. Pero esto es lo que nadie te dijo. Muchas mujeres nunca llegan a madurar realmente, ni emocional, ni psicológicamente. Y no es un insulto, es un hecho. Un hecho del que Carl Jung intentó advertir al mundo, mucho antes de que estuviera listo para escuchar. Tú estabas ocupado aprendiendo a ser proveedor, protector, hombre, pero nadie te dio el mapa para navegar entre mujeres que aún cargan la mente de una niña dentro de un cuerpo adulto. Y ahora, si eres honesto, ya lo has visto, ya lo has sentido. La indecisión, las fantasías románticas, la dependencia que se esconde detrás del encanto, las espirales emocionales que te hacen sentir como el villano por simplemente no ser su salvador. Pensaste que era solo inmadurez, tal vez un trauma, pero Jung tenía un nombre para eso: Puella eterna, la niña eterna. No es solo joven de corazón, está congelada en el tiempo, no físicamente, sino atrapada psicológicamente en un mundo de fantasía, donde la vida debe ser mágica, sin esfuerzo. Y responsabilidad de alguien más. La has salido. Has intentado ayudarla, tal vez incluso te casaste con ella, y cada vez lo sentiste, el peso de cargar con alguien que se niega a caminar a tu lado como una adulta real. Jung no tropezó con esto por casualidad, lo estudió. Observó que mientras los hombres suelen evitar la madurez a través de la rebeldía o el vagabundeo, las mujeres escapan mediante sueños, fantasías y una dependencia emocional sin fin. La puella no enfrenta la vida, baila a su alrededor, esperando que alguien venga a arreglar los pedazos que ella no se atreve a tocar. Y si estás asintiendo ahora mismo, probablemente sea porque ya pagaste el precio. Sentiste la confusión, la culpa, el caos emocional, que se siente al ser un hombre en una relación con una mujer que parece entera, pero por dentro está a medio formar. Y lo peor de todo es que nadie te lo dijo. Ni tu padre, ni tus maestros, ni siquiera los supuestos expertos en citas de internet. Te enseñaron tácticas, pero no te dijeron la verdad. Y la verdad es esta: no puedes salvar a quien no quiere crecer. Jung enseñó que la madurez no tiene que ver con la edad, sino con la integración, con la unión de lo consciente y lo inconsciente, la aceptación de la responsabilidad, el coraje de enfrentar lo incómodo. Y la puella eterna rechaza todo eso. Se aferra a la ilusión de la inocencia porque la realidad exige algo que nunca desarrolló: una estructura interior. Lo ves cuando evita tomar decisiones, cuando cada momento difícil se convierte en culpa tuya, cuando salta de pasión en pasión, de trabajo en trabajo, de relación en relación, siempre persiguiendo emoción, pero sin construir jamás nada sólido. Eso no es solo confusión, es un mecanismo de defensa psicológico. Ella está evitando exactamente el proceso que Jung llamó individuación, el viaje doloroso pero necesario de convertirse en un ser completo. Y esto es lo que debería perseguirte. No lo sabías. Observaste estos patrones desarrollarse frente a ti y pensaste que era amor, pensaste que era tu deber arreglarlo. Y al hacerlo te perdiste a ti mismo. Porque cuando un hombre está en presencia de la niña eterna, no solo la carga, empieza a encogerse, se adapta, se suaviza, evita el conflicto. Se convierte en el estabilizador emocional de alguien que se niega a estabilizarse por sí misma y cree que eso es noble, pero en realidad es rendición. Cediste tu centro porque no sabías que estabas entrando en la sombra de otra persona. Jung nos advirtió: lo que no haces consciente se manifestará en tu vida como destino. Y eso es exactamente lo que le sucede a los hombres que no entienden a la puella eterna. Terminas en ciclos, atraído una y otra vez al mismo tipo de mujer, sufriendo las mismas tormentas emocionales, esperando cada vez que esta vez será diferente. Pero no lo será. No hasta que veas el patrón, no hasta que entiendas que detrás de la dulzura, la ligereza, la encantadora indecisión, hay una negativa a madurar, una negativa a integrar las duras verdades de la vida.
Y no siempre es culpa de ella. Muchas fueron criadas así, sobreprotegidas, alabadas por su belleza, pero nunca por su fuerza, enseñadas a complacer, pero no a liderar, y así aprenden a sobrevivir con encanto en lugar de carácter. Y lo peor es que nuestra cultura lo recompensa. Las redes sociales te inundan con imágenes de mujeres que parecen ligeras, despreocupadas, intocadas por la vida. Eso es la persona, la máscara. Jung decía que la persona es el compromiso entre lo que eres y lo que el mundo espera de ti. Para la niña eterna, la persona lo es todo, y detrás de ella no hay cimiento. Y tú, hombre, constructor, protector, entras e intentas ser ese cimiento, pero nunca debiste serlo. Nadie te enseñó a reconocer su miedo a la adultez, disfrazado de libertad, su rechazo a la rutina, vestido como independencia, su incapacidad de comprometerse, vendida como tener opciones abiertas. Jung lo vio con claridad. La puella vive en un estado suspendido, eternamente romantizando el potencial, eternamente resistiendo el peso de las consecuencias. Quiere las recompensas de la madurez sin pagar el precio. Anhela intimidad, pero rechaza la responsabilidad. Dice que quiere un hombre de verdad, pero cuando ese hombre llega, entra en pánico, porque un hombre real exige una mujer real. No una niña envuelta en encanto, no una doncella adicta a ser rescatada. Y ahí es donde debe aterrizar tu culpa, no porque fuiste cruel o indiferente, sino porque estuviste ciego por demasiado tiempo. Ignoraste las señales, la viste evitar conversaciones difíciles, desviar la responsabilidad, colapsar ante la primera dificultad, y te dijiste que eso era amor. Pero Jung lo llamaría por lo que realmente es, proyección. Proyectaste profundidad en alguien que no la había desarrollado. Le diste sentido a su caos, romantizaste su necesidad de ti, confundiendo dependencia emocional con conexión emocional. Eso no era amor, era inconsciencia, por parte de ambos. Jung advirtió que el inconsciente siempre busca equilibrio. Así que si una pareja se niega a crecer, la otra comienza a sobrecompensar. Te convertiste en su padre emocional, su terapeuta, su protector. Sacrificaste tu paz intentando estabilizar sus tormentas. Pero aquí está la verdad que Jung querría que enfrentes. Si una mujer no ha enfrentado su sombra, si no ha integrado las verdades dolorosas sobre sí misma, te las entregará a ti. Y te ahogarás bajo el peso de emociones que nunca fueron tuyas. Por eso tantos hombres se sienten perdidos, enojados o resentidos después de relaciones así. No fue solo un corazón roto. Fuiste drenado por alguien que se negó a evolucionar. Seguiste esperando a que ella creciera, a que te alcanzara en la adultez. Pero ella nunca estaba subiendo. Estaba aferrándose a la juventud, a la fantasía, a la seguridad de ser responsabilidad de otro. Y tú lo permitiste, no porque fueras débil, sino porque nadie te enseñó algo mejor. Pero ahora lo sabes. La ilusión se ha roto. Y la pregunta ya no es por qué ella nunca maduró, sino por qué tú seguías eligiendo a alguien que no quería hacerlo. Jung creía que el crecimiento comienza cuando enfrentamos las partes de nosotros que hemos evitado. Para las mujeres, eso significa recuperar la sombra. Esas cualidades reprimidas como la ambición, la ira, la independencia, que la sociedad les dijo que eran poco femeninas. Pero para los hombres, esa confrontación comienza con ver con claridad. No confundir más el caos emocional con profundidad. No confundir más la impotencia con vulnerabilidad. Y, sobre todo, admitir que no solo fuiste seducido por ella, sino por la idea de ser necesario. Querías ser el héroe en su historia, y al hacerlo ignoraste la tuya. Pero tú no naciste para rescatar, naciste para liderar, para discernir, para estar en la realidad, no en una fantasía. Jung enseñó que un hombre que no ha hecho las paces con su parte femenina interna será manipulado por ella en el mundo exterior. Eso es lo que ocurre cuando no haces el trabajo interior. Te atraen mujeres que reflejan tu propia psique no resuelta, mujeres que reflejan la suavidad que anhelas, el caos que niegas o la validación que nunca recibiste, y sin darte cuenta, construyes tu identidad alrededor de ser su ancla. Pero un ancla atada a un barco que se hunde no salva nada, solo se hunde con él. Tú estabas destinado a guiarla fuera de la niebla, no a vivir en ella con ella.
pero como no sabías lo que estabas viendo, hiciste excusas. Está encontrándose a sí misma. Ha pasado por mucho. No está lista todavía. Y quizás todo eso era cierto, pero no cambia la verdad más profunda. Ella no quería crecer, quería comodidad, fantasía, escape, y tú, como la mayoría de los hombres, confundiste eso con feminidad. Pero la verdadera energía femenina no es frágil. Es enfocada, es creativa, enraizada, incluso feroz cuando está plenamente desarrollada. La niña eterna no tiene nada de eso, solo proyección y actuación. Y si te quedas con ella el tiempo suficiente, vaciará tu impulso, tu enfoque, tu sentido del yo, hasta que seas un fantasma del hombre que estabas destinado a ser. Pero no tiene que ser así. Jung no solo nombró el problema, también mostró el camino, individuación, el proceso de volverse completo. Y para los hombres, eso significa entrar en su propio poder. No dominio, no ego, sino claridad. La clase de claridad que ve los patrones antes de que se repitan, que reconoce cuándo está siendo arrastrado al mundo infantil no resuelto de otra persona, que dice no a cargar con lo que no es tuyo, y que finalmente tiene la fuerza de marcharse. No por resentimiento, sino por verdad. Porque cuando por fin ves a la Puella tal como es, no un ángel, no un alma gemela, no un misterio por descifrar, sino una mujer que nunca se ha encontrado consigo misma, que nunca ha reclamado su sombra, que nunca ha entrado verdaderamente en su adultez. Entonces algo cambia, el hechizo se rompe, la culpa se desvanece, y por primera vez empiezas a sentir algo que probablemente no sentías hace años: libertad. Si esta es la primera vez que lo ves con claridad, bien, deja que el peso de esa verdad te golpee, deja que la culpa se hunda, no para castigarte, sino para despertarte. Porque si has pasado años enredado con mujeres que nunca maduraron, significa que también pasaste años dormido al volante de tu propia vida. Te enseñaron a perseguir belleza, no profundidad. Fuiste condicionado a priorizar la química por encima de la compatibilidad. Nunca te entrenaron para reconocer la inmadurez psicológica disfrazada de aura. Pero ahora sabes, Jung dijo, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero no puedes convertirte en ese hombre mientras sigas orbitando alrededor de mujeres que nunca se convirtieron en ellas mismas. No puedes construir un futuro con alguien cuya identidad entera se basa en evitar el presente. No importa cuán atractiva sea, no importa cuán embriagadora se sienta la conexión. Ella te quitará tu claridad, tu misión, tu energía, y ni siquiera sabrá que lo está haciendo, porque aún está esperando a que alguien más escriba el final de su historia. Pero no es tu trabajo escribir su historia, tu trabajo es escribir la tuya. Y ahora tienes la claridad para hacerlo, porque una vez que ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Empezarás a notar las señales, cómo evita la responsabilidad, pero exige lealtad, cómo busca validación, pero rechaza rendir cuentas, cómo interpreta la adultez sin jamás entrar verdaderamente en ella. Y dejarás de poner excusas, dejarás de perseguir el potencial, dejarás de confundir el caos emocional con pasión, porque eso no es amor. Eso es codependencia repetida. Jung no nos dio estos arquetipos para avergonzar a nadie. Nos los dio para que por fin nos reconozcamos en medio de la locura y podamos salir de ella. El dolor es el despertador, y una vez despierto, nunca más entrarás ciego en esas dinámicas. Ya no serás el hombre drenado, desviado, desmantelado por mujeres que no han hecho su trabajo interior. Serás el hombre que se lidera a sí mismo, que establece el estándar, que ve con claridad. Y cuando finalmente te cruces con una mujer que ha crecido, que ha integrado su sombra, que camina firme por sí sola, la reconocerás, no porque te necesite, sino porque te iguala. Y ese es el único tipo de mujer que vale tu tiempo. Si esto movió algo dentro de ti, si te ayudó a poner nombre a lo que has sentido durante tanto tiempo, pero nunca supiste explicar, no lo dejes aquí. Dale like a este video, compártelo con otro hombre que necesita escucharlo. Y suscríbete si estás listo para dejar de vivir en confusión. Esto no son solo ideas, esto es un llamado a despertar. La verdad que nunca te dieron, y ahora que la tienes ya no hay excusas. Que este sea el momento en el que por fin ves, que este sea el momento en el que creces.